Gamavisión en diciembre del 2020 emitió nuestra película Muerte en Berruecos, pero no solo la emitió sin tener los derechos, sino que además la fragmentó y no emitió un fragmento, la emitió completa, pero troceada. Es decir, convirtió una película en una miniserie para sacarle más plata. Entonces, en diciembre del 2020, esta película que estaba representando al Ecuador como candidata a mejor película iberoamericana en los premios Goya de España en un año de pandemia durísimo, en el que se habían cerrado todos los cines, festivales, circuitos comerciales. Gamavisión se consigue una copia pirata, la fragmenta y la emite sin tener los derechos. Nosotros enviamos una carta absolutamente sorprendidos de una arbitrariedad así, sobre todo porque además Gamavisión es un canal propiedad del Estado. El gerente liquidador de la época, después de muchas presiones y cartas nosotros a la entonces secretaria de Comunicación, a la presidencia, etcétera, nos ha enviado en 2 años una carta en la que prácticamente dicen que ya no es culpa, que ellos compraron la película a un pirata chileno y que no se hacen responsables. Entonces, desde entonces metimos una tutela administrativa en la CENADI, que es la entidad de propiedad intelectual. Estamos a la espera, llevan 2 años para emitir una resolución que básicamente lo que va a decir es que en efecto se cometió el ilícito, porque vimos todas las pruebas, copias de las emisiones, etcétera. Entonces aquí, por un lado, hay una lentitud que llama la atención en CENADI, 2 años para decir que en efecto se ha emitido sin tener los derechos. Pero lo que hay, que es una barbaridad, es que un canal propiedad del Estado como Gamavisión emite una película sin tenerlo. Esto, yo he trabajado muchos años en canales de televisión y todos sabemos que el paso número uno de cualquier departamento de programación serio es constatar que tengan los derechos, que sean Eso, titulares de la obra. Porque si no, lo exactamente que eso le están iba a haciendo es preguntar. vender mercadería robada. Así es, justamente eso le iba a preguntar, Gonzalo, cuál es el procedimiento para que un canal cualquiera que sea este pueda Pueda. poner al aire una producción ajena, una producción que no es hecha por el propio canal, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Claro, O sea, se supone que deberían tener toda la verificación del caso, De la autorización. autorización del caso de las personas que la producen, los derechos, la cesión de derechos, no sé cómo esto es, pero ¿cuál es este proceso? ¿Qué pasos deben bueno, cumplir? yo te digo, ese es el paso uno básico de cualquier departamento de programación. O sea, cualquier junior pasante que entre a un departamento de programación sabe que cuando uno compra o se hace de una producción, lo primerito es ver si tienes los derechos o no para emitirlo. Entonces, el que no lo hayan hecho o que lo hayan verificado y se hayan igual emitido muestra la negligencia, la mediocridad, la barbaridad con la que manejan un canal que, bueno, ya sabemos que lo han quebrado, pero es que no llama la atención porque yo estoy seguro que esta barbaridad que han hecho con nosotros no es la única. Entonces demuestra la negligencia con la que manejaban esta gente el canal de Gamavisión. Ahora, Gonzalo, esto o este hecho tiró al traste toda la planificación que me imagino ustedes tenían en cuanto a la difusión de la cinta, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estoy leyendo que tenían planeado difundirla a propósito del bicentenario de la batalla de Pichincha. Y obviamente, tras una pandemia, la situación era mucho más complicada y había entonces este año la posibilidad de aprovechar la difusión de esta cinta con muchos caracteres históricos e inclusive económicos para ustedes los productores, ¿no, Gonzalo? Claro, yo me embarqué en esta película en el 2014 y la estrenamos en noviembre del 2019. Nos tomó más de 5 años trabajar en este largometraje que es una historia de ficción basada en hechos reales sobre el asesinato de Sucre, es una coproducción, como dijeron, de 4 países. El protagonista es Luis Jerónimo Abreu, el que hace de fiscal, que reabrió el caso del asesinato de Sucre en 1840. Luis Jerónimo es un actor muy conocido, él es el protagonista de la novela Bolívar, que está en Netflix, producida por Caracol. Entonces hicimos un esfuerzo inmenso, fue una inversión millonaria de básicamente sector privado. Nosotros, ni el Estado ecuatoriano, ni el municipio de Quito, ni ningún gobierno seccional, ni autoridad ecuatoriana invirtió un centavo en esta película. Y nosotros teníamos obviamente una ruta comercial, festivales, mostrar en salas y tal. Estrenamos en noviembre del 2019, nos fue bastante bien e íbamos a reponer en salas en el 2020.
Vino la pandemia y ahí obviamente se truncó todo, los cines cerraron, los festivales se cancelaron y vino la debacle. Y es un horror porque en ese año que fue tan doloroso para la humanidad, nosotros representando en los premios Goya en España sin tener un centavo para promoción, aquí mandando chocolates a los miembros de la Academia Española Penélope Cruz para que vean la película ecuatoriana, haciendo un esfuerzo brutal. Y lo último que se nos pasó es que un canal del Estado lo iba a transmitir de manera pirata. Y entonces, claro, esto nos generó un problema brutal porque todo el plan comercial que teníamos para emitir en televisión abierta y en televisión de cable en Ecuador se cayó porque ya es un producto quemado. Además, estos ignorantes emitieron una copia en pésima calidad, se consiguieron una copia con muy mala calidad, entonces es horrorosa y fragmentado. Entonces nos cerraron las puertas para que lo emitamos en televisión abierta, en televisión pago, con lo cual el daño económico que nos han causado es inmenso. ¿No tienen Y esto lo establecido hasta el momento, denunciamos. Gonzalo, una cifra de cuánto es el perjuicio y quién se benefició también de poner al aire una película pirata y encima fragmentada? ¿Cuánto asciende el daño que les han provocado? ¿Tienen una estimación de cuánto asciende el daño que les provocaron a ustedes, por un lado? Y por otro, ¿quién se benefició de poner esta película sin permiso pirata al aire? Bueno, por un lado, el daño es inmenso porque al cerrar un plan comercial se puede cuantificar en decenas de miles de dólares o cientos. ¿Por qué? Porque tú cuando vendes una película como Sucre, en vísperas del Bicentenario, no es una película cualquiera, no es una historia de amor de unos adolescentes en la playa. Hay un tema, nuestro protagonista es el protagonista de Bolívar en Netflix, es un tipo famoso, reconocido. Entonces, ahí el paquete comercial que teníamos a propósito de con miras a ir al Bicentenario, pues era muy interesante y muy importante porque iba acompañado de conferencias y una serie de actividades que se fueron al traste. ¿Quién se beneficia? Evidentemente Gamavisión, porque lucraron con un producto que no es de ellos. Y aquí, claro, hay dos derechos. Recordemos que los derechos de autor son derechos humanos. Por lo tanto, aquí se han violado derechos humanos. Y son básicamente los derechos patrimoniales nuestros como creadores y titulares de la obra y los derechos morales, porque al fragmentar una obra que es un largometraje, convertirla en una miniserie sin autorización de los creadores, están violando esos derechos, que son dos y son imprescriptibles. Entonces aquí el daño no es que el burócrata de turno, que ya salió de Gamavisión, ya no es culpa. No, aquí hay una responsabilidad de las personas, pero también de la institución que lucraron con material robado, literalmente. Esto lo hemos denunciado internacionalmente y la gente afuera, amigos, no se lo pueden creer. Hemos denunciado a la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, la Federación Internacional de Productores, sociedades de gestión, y no se puede creer que una película emblemática como que denuncia la impunidad en la que quedó el asesinato de Sucre, se dé en Ecuador hoy en día y por un canal propiedad del Estado. Entonces realmente es impresionante y lo que es impresionante es realmente la indolencia del que fungía como liquidador del canal, muy buen nombre porque liquidó el canal en todo el sentido de la palabra, porque en todas las cartas que hemos puesto a ministros de Estado, a auspiciantes privados, a universidades, a organismos internacionales, en todas estaba copiado el señor, en todas. Y el tipo se ve que no tiene sangre en la cara porque en ningún momento reaccionó de alguna manera. Si te estamos empapelando y poniendo en copia un mínimo de decoro para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar? No, el tipo desapareció del planeta. Hasta el momento no han tenido una respuesta del canal como tal. Tuvimos una carta en enero carta? del 2021, una carta. Después de presionar mucho a la SECOM, porque Gamavisión dependía en ese tiempo de ellos, una carta en la que nos dijeron literalmente, ya no es culpa, hemos comprado a alguien, pero ya no es culpa. ¿Cómo? Si compras material robado, ¿de qué me estás hablando? El hecho de que afuera vendan material robado no te exime a ti de tu responsabilidad de emitir algo sin tener los derechos y de fragmentar sin tener la autorización. Ahora, ustedes mismos señalan que
lo que se exhibió fue una copia de mala calidad y se la fragmentó a lo bestia, según ustedes mismos señalan. A lo bestia. Consecuentemente, te quiero preguntar, Gonzalo, ¿se podría recuperar, es decir, la producción original para poder difundirla y que el país mismo no se pierda de un producto de esta calidad? Porque, te digo, yo por ejemplo no la pude ver, evidentemente, no supe que la difundieron. Claro, bueno, evidentemente O sea, hay algo que recuperar. y digo que la fragmentaron a lo bestia, porque además sin ningún criterio. Ujú. Yo no me lo podía creer cuando contratamos el monitoreo y lo vemos, porque literalmente en la película, en el capítulo 1, que convirtieron en largo en una miniserie, terminaba con un tipo que entraba y era, hola, buenos días, corte, y el siguiente sábado empezaban la película de Increíble. Díaz, qué gusto saludar. O sea, que dices, por Dios, o sea, machete contigo. Entonces la película está ahí, vino el año del Bicentenario, que nos parecía importante, y claro, nos han truncado. Nosotros tenemos la película, lo normal en la vida, cuando uno comete un error, ¿qué hace? Pides perdón y rezarse del problema de alguna... Es elemental. Bueno, esa delicadeza elemental Gamavisión no la tiene. Sí tiene el dinero para contratar abogados externos. Nosotros fuimos a una audiencia en la Senada y nos quedamos locos. Yo estaba muy indignado porque me llegan dos chicos muy pelucones, con Rolex, con el iPad, con el laptop, con el Montblanc, con todo el despliegue a decir que, a mentir, y digo, toda la plata que se están gastando en abogados externos tan aniñados y tan pituquitos, podrían remediar pagándonos a los productores. Pero lo cierto es que 2 años después la Senadi no se pronuncia. ¿Y cuál es el Esperamos que ya argumento lo haga. del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para no pronunciarse? ¿Qué argumento les dan? ¿Qué explicación les dan para no tener una respuesta, siendo la autoridad competente? Que tiene mucho trabajo, que están represados los casos, que ya lo van a hacer. Hace un mes enviamos una carta diciendo, bueno, ya han pasado casi 2 años, por favor pronúnciense. No nos contestaron la carta y entendemos, sí, que están con mucho trabajo, pero bueno, es su trabajo hacerlo. Y aquí hay un tema, y es que con la legislación actual es más benigno, porque con la ley anterior, lo que era el IEPI en su momento, no solamente que el gerente de Gamavisión se vería obligado a pagar una multa inmediatamente dictada por el IEPI, sino que se va preso. Esto era delito penal. Entonces, la situación es muy grave, existe mucha incertidumbre en la comunidad internacional y lo que esperamos es que, por un lado, la Senadi se pronuncie ya, porque ellos lo que van a hacer es verificar que se cometió un ilícito, están las pruebas, es evidente que se ha cometido, y por otro lado también que Gamavisión rezarse y que el Estado asuma su responsabilidad. Si el Estado es propietario de las acciones de Gamavisión, no pueden entrar en este juego de ya no es culpa, no fue el liquidador, es que lo puso Andrés Michelena, no es que ahora es del otro, ahora a mí no me cuentes. O sea, es un tema institucional. De hecho, yo fui gerente de Gamavisión en los 90, en 1991 fui gerente de ese canal, como lo fui de otros canales. Entonces, un canal tiene que asumir la responsabilidad de manera institucional y más aún si el propietario del gobierno debería también frentear y dar la cara, ¿no? ¿Qué nivel de participación usted mencionó? Hay un nombre, a mí me llama la atención, porque si está ese nombre de por medio, bueno, puntos suspensivos. Pero ¿qué nivel de participación tuvo ahí el señor Michelena? No, ninguna, pues. El señor, ninguna en el sentido de que él era funcionario, el liquidador este que entró, entiendo que lo puso Michelena, estuvo en TC, luego pasó a Gama. Es un chico, este liquidador, yo no lo conocía, yo tengo algunos años en el negocio y no le conocíamos. O sea, ya llama la atención que pongas de gerente de un canal a una persona joven, inexperta, que no tiene nombre, que no tiene reconocimiento público, que no tiene una trayectoria, pues uno te llama la atención que ponga. Pero bueno, luego cuando vimos cómo en pandemia destruyen los medios públicos, despiden a 500 personas, quieren ser como la BBC y no se les ocurre dar clases en la señal de Ecuador TV, estando los chicos en casas, te demuestra también que aparte de la poca luz con la que hacían su trabajo, son de una irresponsabilidad extrema. Eso lo vivimos en la pandemia y vimos cómo es posible que desbaraten los medios públicos en un momento de emergencia nacional. Eso es motivo de otra conversación que realmente te llama la atención por la irresponsabilidad.
Y bueno, lo nuestro es una irresponsabilidad más. Estamos seguros que como es, habrán cometido un montón de irregularidades. De hecho, yo publiqué un tuit y les agradezco mucho. Estoy muy impresionado porque publiqué el lunes en la noche y ahora tenemos 155,000 visualizaciones de este tuit. Realmente ha generado mucho ruido. Y uno de los comentarios que nos hacen es un chico que trabajaba en Gamavisión. Y él me dice, lo siento mucho, yo trabajaba en Gamavisión en esa época, la película tuya fue transmitida por orden del gerente de la época y el director de programación, y él lo ratifica. Entonces, esperamos que esto vaya a mayores. Hemos tenido respuestas de asambleístas que nos dicen que quieren convocarle al gerente de Gamavisión a la asamblea que rinda cuentas, porque una entidad del Estado no puede ser manejada con este grado de irresponsabilidad. Tienen que dar ejemplo, serlo y parecerlo. Ajá. Para finalizar, Gonzalo, ¿hay otras instancias en el ámbito legal a las que ustedes puedan acudir para exigir que se respeten sus derechos y que se resarce el daño del que han sido ustedes víctimas? Desde luego, pero el primer paso es que la CENADI constate que se ha cometido un ilícito. Es un poco absurdo, pero toca esperar eso, y con eso, por supuesto, que seguiremos a las siguientes instancias, que es de entrar en esa orgía del mundo judicial para meter la demanda y todo lo que esto conlleva en tiempo y en recursos. Nosotros llevamos 2 años que por un lado no podemos comercializar nuestra película y por otro lado estamos en ingentes gastos legales y de trámite de energía, que deberíamos estar pensando en nuevos proyectos. Yo tengo 2 películas y tenemos que estar invirtiendo tiempo y el poco dinero que hay para defendernos de esta barbaridad que muestra la indolencia de un sistema horroroso y la impunidad y la indefensión en la que estamos los ciudadanos ante este tipo de atropellos.